Shalom, Salakia. Continuando con parte 2, de nuevo dando toda gloria, honor y alabanza y Habashim Yahshua, doblándonos a nuestros apóstoles y saludos a hermanos sinceros. Ahora, como estaba diciendo, que Esaú Edom va a usar estos otros grupos de israelitas, cuales están viviendo según la carne, cuales están moviendo y navegando en este mundo con un total falta de sabiduría, para numerar o para tomar y categorizar a todo Israel bajo los mismos términos que va a usar contra Israel, que los israelitas que se promueven abiertamente como soldados, como un ejército, con armas y con amenazas y con todo tipo de, porque cuando son combinadas esas imágenes con el mensaje, Esaú Edom tiene todo lo que necesita para él mismo crear un narrativo que dice que, como vimos en la imagen, que estamos listos para literalmente combatir contra él, contra el gobierno, contra el ejército, y esto es, como mencionamos al principio, esto es totalmente contra el espíritu de Yahweh, totalmente contra lo que el Señor nos ha comandado hacer, cual es mantenernos pacientes, y sufrir persecución y pérdidas, y esperar para que Él regrese y nos dé el poder espiritual para, bajo Él, tomar parte en, en, uh, en la destrucción de Babilonia la Grande y la esclavización de los elitas de Esaú Edom y de las otras naciones. Por eso no va a pasar hasta que después de que Él regrese. Y hasta que eso pase, tenemos que sufrir persecución. Como está escrito, el siervo no es mayor que su maestro. Yahweh fue el perfecto ejemplo. Pero como estamos viendo en Israel, hay ciertos que tratan de entrar por otra entrada. Siempre aprendiendo, pero nunca capaz de entrar a la verdad. Estando, todavía caminando según la carne, no dejando en entero el hombre viejo. Y en algunos casos, muchos casos, porque literalmente fueron, contratados por Esaú Edom para empujar este tipo de carácter, estas imágenes, estos videos, para que sean usados por Esaú para descender con gran ira. Marcos 15 y 28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los transgresores, hablando de Yahushua. Una profecía en Isaías iba a ser que Yahushua iba a ser contado con los transgresores. Por eso fue crucificado con crímenes, man. Hombres que cometieron asesinato, unos que robaron, y otras cosas, man, así, como si, y sufrió el castigo de tal crimen también, no quebrando ninguna ley, de el imperio en cual él estuvo, bajo cautiverio, igual como todos los israelitas, bajo el imperio romano. Caminó en la carne, man. Pero solo por el mensaje, y en muchos casos por razón de los fariseos, inicuos, porque habían fariseos justos. En ciertos casos los israelitas, fariseos, escribas, y saduceos, yendo al imperio romano, a Esaú, para empujar la mentira que Yahushua, se proclama ser, rey y sobre César, y que está hablando de establecer un reino en la tierra, que eso significa básicamente causar la caída del imperio romano, todo tipo de inventos para causar que el Señor sea castigado por los romanos, man. Como está escrito, por razón de no querer perder su posición con los romanos, recibiendo beneficios de los romanos, y teniendo estatus con la gente, y por esa razón, y
una de varias, pero por esa razón Yahushua fue contado con los transgresores, últimamente para cumplir profecía bíblica, man. Okay. Pero para concluir el video, Isaías 59 Isaías 59 y 19. Y temerán el nombre de Yahweh Bashem Yahshua desde el occidente y su gloria desde el nacimiento del sol. Cuando el enemigo venga como río, okay, cuando ves a Edom desciende con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, okay, cuando el enemigo venga como río, el espíritu de Yahweh Bashem Yahshua levantará bandera contra él. Entonces, en cuanto Esaú haga su movida, okay, su insurrección, su persecución, su cazando israelitas, y como leímos hace rato, cazándonos, echándonos de nuestras casas, tomando nuestros bienes, secuestrándonos, torturándonos en algunos casos, encarcelándonos, en cuanto el Saúl no haga su movimiento, el Señor va a hacer el de él, va a levantar un estándar, man. Okay. Va a dar a ciertos de sus hombres poder espiritual, que va a enviar sus ángeles para defendernos, como está escrito, Miguel el arcángel va a pelear por nosotros, okay. Y es algo que Esaú no tiene ninguna chance para defenderse, para combatir contra el nivel de poder que el Señor nos va a dar, ¿no? Poder espiritual. Hemos hecho multitudes de videos entrando en el nivel de poder espiritual que el Señor nos va a dar cuando en un abrir y cerrar de ojo seamos transformados, ¿no? Okay. Cada miembro de la elección en esos días va a ser como un Superman, man, más que un Superman, okay. Y esta es nuestra fe, man. Esta es nuestra fe, okay. Esta es nuestra esperanza, nuestra confianza, okay. Y por esta razón, no nos preocupamos de mostrar en video, okay, lo que tengamos o no tengamos, según, derechos de defensa en Babilonia, la Grande América, okay. No nos preocupamos y no nos enfocamos en hacer tales tipos de videos en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, porque esto no es lo que nos va a salvar. Esto no es lo que vamos a poder utilizar para defendernos contra Esaú. ¿Tú qué piensas que cuando Esaú Edom a las 3 de la mañana con un equipo de fucking 10 soldados equipados con todo tipo de vestidura defensora y armas extremadamente avanzadas, piensas que tú con tu fucking pistolita okay, o que con eso vas a milagrosamente poder defenderte de tal equipo? Y que si posiblemente hay que decir que lo lograste, en el proceso 1 o 2 o 3 o todos no llamaron por fucking backup, man, van a tener un ejército fuera de tu fucking casa, man, y van a estar mucho más justificados en hacer todo tipo de horrores a ti cuando inevitablemente te capturan, man, sintiendo enojo por perder buenos soldados ahí frente de tu casa, man, cuando les disparaste, okay. Y el Señor, cuando seas capturado en tal momento, man, posiblemente no serás defendido milagrosamente, okay, porque confiaste en la carne, okay. Pero pienso que es todo en eso. Esto es lo que esperamos, man. Esta es nuestra fe, okay. Recibir poder espiritual bajo nuestro Señor Yahushua para verdaderamente, sin ¿cuál es la palabra? Sin disrupción, poder ejecutar juicio, okay, del Señor, revancha del Señor, okay.
y no confiar en la carne, man. Y caer a la trampa cual esa está echando para nosotros, man. Ok, pero yo no estoy en eso. Espero que fueron edificados. Shalom.